Un saludo tengan todos los amantes de la historia universal. En este podcast vamos a tratar el tema de Asiria, el imperio asirio. Espero sea de su agrado y se suscriba al canal. Asiria era la región ubicada en el antiguo Oriente Próximo que se extendió desde Mesopotamia hasta el Asia Menor y posteriormente hacia el sur por todo el Egipto en el antiguo imperio asirio. El imperio tuvo su origen en la ciudad mesopotámica de Asur, que era conocida como Subartu por los sumerios, que estaba al noreste de Babilonia, donde había un círculo de mercaderes que comerciaba con Anatolia y prosperaron sobremanera. Fue este comercio el que generó el crecimiento y la prosperidad de la ciudad. Una interpretación de ciertos pasajes bíblicos del libro del Génesis asevera que Asur se fundó después del diluvio por un hombre llamado Asur, hijo de Sem, que fue a su vez hijo de Noé, quien más tarde procedió a erigir otras importantes ciudades asirias. Una historia más verosímil es que en algún momento del tercer milenio antes de Cristo, la ciudad se bautizó como Asur en honor a la deidad de igual nombre, que además dio origen al término Asiria. En sus orígenes, los asirios eran un pueblo semita que hablaba y escribía acadio, hasta que se popularizó el arameo por ser más sencillo de emplear. La historia de Asiria se divide en tres períodos, o sea, el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo o neoasirio. Aunque cabe resaltar que la historia de Asiria continuó tras su existencia, ya que en la actualidad aún viven asirios en las regiones de Irán y del norte de Irak, así como en otras zonas. El imperio asirio se considera el más grande de todos los imperios mesopotámicos, tanto por su extensión como por el desarrollo de una burocracia y estrategias militares sin precedentes que les permitieron crecer y prosperar. Comenzando a hablar sobre el imperio antiguo, debemos decir que si bien la ciudad de Asur existió desde el tercer milenio a.C., las ruinas que se conservan de esa población datan del 1900, que en la actualidad se considera la fecha en que se fundó la metrópoli, según las inscripciones más antiguas. Su primer rey fue Tudilla, y quien le sucedieron se llamaban los reyes que vivían en tiendas, lo cual sugiere más bien la idea de una comunidad pastoril antes que urbana. Sin lugar a dudas, Asur fue un importante centro de comercio para la época, pero su forma y estructura no están claras. El rey Erisum I construyó el templo de Asur hacia el año 1900 o 1905 a.C., fecha aceptada como la de la fundación de una ciudad en este sitio, aunque está claro que anteriormente había habido población allí. La colonia mercantil de Karun Kanesh o el puerto de Kanesh era uno de los centros de comercio más lucrativos del antiguo Oriente Medio y quedaba en el territorio de Anatolia, lo que hoy es Turquía. Este comercio resultaba de la mayor importancia para la ciudad de Asur. Los mercaderes de Asur viajaban hasta Kanesh, establecían negocios y después, tras colocar a cargo de ellos a empleados de confianza, que por lo general eran familiares suyos, retornaban a Asur para supervisar sus asuntos desde allí. La riqueza generada por el comercio en Karun Kanesh le proporcionó al pueblo de Asur la estabilidad y seguridad necesarias para la expansión de la ciudad, lo que creó la base para el surgimiento del imperio. El comercio con Anatolia también resultó importante para proveerles materias primas a los asirios, a partir de las cuales perfeccionaron el arte de la herrería. Las armas de hierro de los militares asirios supusieron una ventaja decisiva y única en las campañas de conquista de toda la región del Oriente Medio. No obstante, debemos decir que antes de expandirse y establecer un imperio, necesitaban dominar las fuerzas que los rodeaban. Estas fuerzas eran los pueblos conocidos como Rita y Hatti, que dominaban la región de Anatolia,
y en el norte de Mesopotamia, Asur permanecía a la sombra de esas civilizaciones que tenían mayor poder. Además de los Hatti, estaban los amorritas que colonizaban la zona de forma constante, adquiriendo más tierras y recursos. El rey asirio Shamashi-Adad I, que se piensa que vivió desde 1813 hasta 1791, o que fue ese periodo el que él logró expulsar a los amorritas, aseguró las fronteras de Asiria y proclamó a Asur capital del reino. Los Hatti continuaron como fuerza dominante de la región hasta que los hititas los invadieron y asimilaron hacia el año 1700 a.C. Sin embargo, mucho antes de esa época, la preocupación de esos pueblos generaban, o la preocupación que esos pueblos generaban, se dio en importancia a la que constituía el aumento paulatino de poder de una ciudad del suroeste. En Babilonia, los amorritas incrementaban su fuerza desde hacía al menos 100 años, y cuando accedió al trono el rey amorrita llamado Sin-Muballit hacia el año 1792 a.C., su hijo, el rey Hammurabi, asumió la corona y subyugó las tierras de los asirios. Por esta época se rompe el comercio entre Asur y Karum-Kanesh, debido a que Babilonia asciende a un lugar prominente en la región y toma el control del comercio con Asiria. El imperio babilonio se desplomó poco después de la muerte de Hammurabi, y los asirios vieron la posibilidad entonces de ejercer el control sobre la región que circundaba a Asur, pero al parecer los reyes de este periodo no eran buenos guerreros. Así las cosas, la guerra civil estalló en el territorio, y no fue hasta el reino del rey asirio Adasi, hacia 1726, en el periodo 1726-1691 a.C., cuando se recuperó la estabilidad y se aseguró la región. Sus sucesores continuaron sus políticas, pero no se ocuparon de la expansión del reino debido a su incompetencia o falta de voluntad. Sobre el Imperio Medio, que es la fase del imperio que viene posteriormente, en este tiempo hubo un vasto reino que se desarrolló en la zona oriental de Anatolia llamado el reino de Mitanni. Hacia el siglo XIV a.C., este reino ejercía el dominio en la región mesopotámica, con Asiria bajo su control. Sin embargo, las invasiones hititas lideradas por el rey Suppiluliuma I acabaron con el poder de Mitanni y reemplazaron a sus reyes con sus propios monarcas hititas. Por ese tiempo, el rey asirio Eribá-Adad I ganaba influencia en la corte de mayoría hitita de Mitanni. Los asirios aprovecharon la oportunidad para reafirmar su propia autonomía y comenzar a expandir su reino desde Asur hasta las regiones que antes controlaba Mitanni. Al ver esto, los hititas contraatacaron y detuvieron a los asirios hasta que el rey Asur-uballit I venció a los restos de las fuerzas de Mitanni, dirigidos por comandantes hititas, y se apropió de partes importantes de la región. Le sucedieron dos monarcas que mantuvieron los que se había conquistado, pero no se produjeron más expansiones hasta la llegada del rey Adad-nirari I, que llegó alrededor de 1307 hasta 1275 a.C., quien extendió el imperio asirio hacia el norte y el sur y expulsó a los hititas, conquistando sus más importantes plazas. Adad-nirari I fue el primer rey asirio, de quien se conoce algo con certeza debido a las inscripciones que dejó acerca de sus logros, que han sobrevivido casi intactas. También se han conservado cartas entre el rey asirio y los monarcas hititas que establecieron con claridad que al principio otras naciones de la región subestimaban a los gobernantes asirios o los consideraban más débiles, hasta que las circunstancias demostraron lo contrario.
sobre la política de deportación a Siria de que tanto se ha hablado en la historia universal, cuando Adad-nirari I conquistó todo Mitanni, inició lo que se convertiría en política habitual del imperio asirio, o sea, la deportación de grandes segmentos de población. Con Mitanni bajo control asirio, Adad-nirari I decidió que la mejor forma de prevenir futuros levantamientos era sacar de sus territorios a los ocupantes originales y reemplazarlo con asirios. Sin embargo, no debe sobreentenderse que esto significaba tratar con crueldad a los cautivos. Los deportados se escogían cuidadosamente según sus habilidades y se enviaban a las regiones donde pudiera sacarse mayor provecho de sus talentos. De entre la población conquistada, no todos eran seleccionados para ser deportados y jamás se separaban a las familias. Los segmentos de la población que se resistieron a la presencia asiria se veían como esclavos o eran aniquilados, pero el creciente imperio absorbía a la población general, a la cual consideraba asiria. Esto les proporcionó las bases para levantar el imperio, sobre las cuales sus sucesores continuarían su desarrollo. Su hijo y sucesor Salmanasar I completó la destrucción completa de Mitanni, absorbió su cultura y dio continuidad a las políticas de su padre, que entre ellas la de la relocalización de poblaciones. El hijo de Salmanasar I, Tukulti-Ninurta I, hacia el año 1244 y 1208, llegó aún más lejos. Se interesó en adquirir y preservar el conocimiento y las culturas de los pueblos conquistados, así como en desarrollar un método más sofisticado para seleccionar a los individuos o comunidades a reubicar y los sitios específicos para su reinserción. Los escribas y letrados, por ejemplo, se escogían con esmero y se enviaban a centros urbanos donde apoyaban en la catalogación de obras escritas y en la administración. Tukulti-Ninurta I venció a los hititas en la batalla de Nirriya cerca del año 1245 a.C., lo que significó el final del control de ese pueblo sobre la región y la decadencia de su civilización. Tukulti-Ninurta I castigó con severidad las incursiones de Babilonia en territorio asirio, sometiéndolo al pillaje, al saqueo de sus templos sagrados y a la esclavización de su población y de su rey, a quienes trasladó a Assur. Con las riquezas del botín renovó el grandioso palacio de la ciudad que había construido al otro lado de Assur, la cual nombró Kar Tukulti-Ninurta, a donde parece haberse retirado al volverse contra él la oposición política, debido a que los asirios y babilonios compartían muchas deidades. La profanación de los templos de Babilonia se interpretó como una ofensa a los dioses, por lo que sus hijos y funcionarios de la corte se rebelaron contra él por haberse apoderado de las pertenencias de los dioses. Murió entonces asesinado en su palacio. Es probable que por uno de sus hijos de nombre Assur-nadin-apli, quien de inmediato asumió el trono. Después de la muerte de Tukulti-Ninurta I, el imperio asirio cayó en un periodo de estancamiento, mientras todo el Oriente Próximo caía en una época de oscuridad. Tras el llamado colapso de la Edad de Bronce, que fue alrededor del año 1200 a.C., Assur y su imperio se mantuvieron indemnes en comparación con las demás estructuras políticas que los circundaban. A diferencia de otras civilizaciones de la región que sufrieron un colapso total, los asirios parecen haber experimentado una pérdida parcial de su avance. Sin embargo, su cultura continuó, incluido el énfasis en las campañas militares y los valores de la conquista. No obstante, no hubo expansiones significativas del imperio ni de su civilización en comparación con su anterior situación bajo Tukulti-Ninurta I. Todo esto cambió
con el ascenso de Tiglat-Pileser I al trono, que reinó alrededor del período de 1115 al 1076 a.C. En el siglo XI a.C., Tiglat-Pileser I revitalizó la economía y las fuerzas militares a través de sus campañas que añadieron recursos y población cualificada al imperio. La alfabetización y las artes vieron una edad dorada y las iniciativas adoptadas por el monarca para preservar tablillas cuneiformes sirvieron como modelo para la famosa biblioteca de Nínive del rey Asurbanipal, quien reinaría más adelante. Al morir Tiglat-Pileser I, su hijo, Asarit-apal-apalekur, ascendió al trono y reinó durante 2 años, durante los cuales continuó sin alterar las políticas de su padre. Le sucedió su hermano Asurbenkala, quien al principio gobernó con éxito, hasta que lo desafiara un usurpador que sumió al imperio en una guerra civil. Aunque la rebelión fue aplastada y sus participantes ejecutados, no obstante, algunas regiones aprovecharon el caos reinante y se separaron de la égida siria. Entre estas se encontraba el área conocida como Eber Nari, que actualmente viene siendo la parte de Siria, Líbano e Israel, especialmente importante para el imperio porque tenía puertos costeros bien habilitados. Los arameos obtuvieron el control de Eber Nari y desde allí comenzaron a efectuar incursiones contra el resto del imperio. Por su parte, los amorritas de Babilonia y la ciudad de Mari se fortalecieron y trataron de separarse del reino. Los reyes posteriores a Asurbenkala, entre ellos Salmanasar II y Tiglat-Pileser II, lograron mantener el núcleo del imperio que circundaba a Asur, pero no pudieron reconquistar Eber Nari ni expulsar a los arameos y amorritas de sus fronteras. El imperio se fue reduciendo de forma constante a causa de repetidos ataques desde el exterior y rebeliones internas. Al no haber rey alguno que devolviera la vitalidad al ejército, Asiria entró en un nuevo periodo en que mantenía unido lo que podía del imperio a duras penas. Ahora vamos a entrar en la etapa del imperio neoasirio. El imperio neoasirio. Los estudiosos de la historia antigua están más familiarizados con el imperio nuevo, debido a que fue cuando Asiria alcanzó su máxima extensión. Además, es la época que de manera definitiva le proporciona al imperio asirio la fama que posee de crueldad y brutalidad, llegándosele a comparar con la política de exterminio aplicada por Alemania nazi en el siglo XX. Aunque la reputación que adquirió por emplear tácticas militares brutales y terminantes resulta comprensible, la comparación con el régimen nazi no lo es tanto. Como ya se ha mencionado, a diferencia de los nazis, los asirios trataban bien a los pueblos que conquistaban y reubicaban y les consideraban asirios una vez que se sometían a la autoridad central. No existía el concepto de raza superior. En la política asiria todos eran patrimonio del imperio, tanto los nacidos en Asiria como los asimilados por su cultura. La única comparación justa entre la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y los asirios es relativa a su eficiencia militar y al tamaño de su ejército, y podría hacerse la misma comparación con la antigua Roma. Sin embargo, cuando el primer rey del imperio neoasirio llegó al poder en el siglo X a.C., estos enormes ejércitos aún eran cosa del futuro. La ascensión del rey Adad-nirari II alrededor del año 912 hasta el 891 a.C. trajo la reactivación que Asiria necesitaba. Adad-nirari II reconquistó las tierras perdidas, incluida la de Eber Nari, y aseguró las fronteras. Ejecutó a su vez a los arameos derrotados o los deportó a otras regiones del interior de Asiria. También conquistó a Babilonia, pero no cometió el error de otrora de saquear la ciudad y prefirió establecer un acuerdo de paz
con el rey, según el cual cada rey se casaría con la hija del otro, además de jurarse lealtad mutua. Esto fue un juego de alta política, ya que el tratado hizo de Babilonia un poderoso aliado durante los siguientes 80 años, en lugar de tenerla como un problema perenne. Los reyes que siguieron a Adad-Nirari II continuaron con las mismas políticas y la expansión militar. Tukulti-Ninurta II, que gobernó desde el 891 hasta el 884 a.C., extendió el imperio hacia el norte y ganó más territorios hacia el sur de Anatolia, mientras Ashurnasirpal II consolidó el dominio del Levante y extendió el control asirio hasta Canaán. El método más común de conquista era la guerra de asedio, que comenzaba con un brutal asalto a la ciudad. Los avances de la tecnología militar de esta etapa no fueron los únicos ni los más importantes aportes de los asirios, puesto que en esos tiempos hicieron importantes progresos en la medicina, sustentados sobre bases sumerias y derivadas del conocimiento y talento de aquellos a quienes habían conquistado y asimilado. Ashurnasirpal II, quien durante sus campañas llevaba con él escribas para registrar nuevos hallazgos, redactó la primera lista sistemática de plantas y animales del imperio. Por todo el dominio se establecieron escuelas a las que sólo podían asistir los hijos de los adinerados y de la nobleza. A las mujeres, sin embargo, no se les permitía asistir a la escuela ni tener posiciones de autoridad, y en esto hubo un retroceso, ya que con anterioridad habían disfrutado de una igualdad de derechos casi total en Mesopotamia. El deterioro de los derechos de la mujer tiene su explicación y está asociado al surgimiento del monoteísmo asirio. El dios Asur acompañaba a los ejércitos asirios en sus campañas por los distintos territorios, pero debido a que antes había estado vinculado al templo de Asur, único lugar donde se reverenciaba, se hizo necesaria una nueva manera de representar al dios para continuar venerándolo en otras localidades. Este intento de una deidad suprema contribuyó a una mayor unificación de las regiones del imperio. Los distintos dioses de los pueblos conquistados y sus diferentes prácticas religiosas se absorbieron por el culto a Asur, a quien se reconocía como el único dios verdadero, nombrado en el pasado de diversas formas por distintos pueblos. Ahora resultaba conocido con claridad y se podía venerar como deidad universal de manera explícita y adecuada. A causa de la expansión del imperio y de la asimilación de los pueblos de las regiones conquistadas durante el siglo IX a.C., la cultura asiria se cohesionó más con la nueva interpretación de la deidad. Salmanasar III, que reinó desde el 859 al 824 a.C., logró extender el dominio a lo largo de la costa del Mediterráneo y recibir tributo de las acaudaladas ciudades fenicias de Tiro y Sidón. Además, subyugó al reino armenio de Urartu, que durante mucho tiempo había constituido un problema para los asirios. No obstante, al finalizar su reinado estalló una guerra civil ocasionada por una disputa entre el rey Shamshi-Adad V y su hermano para obtener el control del reino. Aunque la rebelión se sofocó, la expansión del imperio se detuvo después de Salmanasar III. La regente Samuramat, conocida por el nombre de Semiramis, se convirtió en la mítica reina diosa de los asirios y retuvo el trono para su joven hijo Adad-Nirari III alrededor del período que va desde el 811 hasta el 806 a.C. Durante este tiempo afianzó las fronteras del dominio y organizó exitosas campañas para apaciguar a los medos y a otras revoltosas turbas norteñas. Cuando su hijo alcanzó la edad apropiada, pudo entregarle un imperio estable y de gran extensión que Adad-Nirari III continuó expandiendo. Sin embargo, tras su reinado, sus sucesores prefirieron acomodarse sobre los logros de los demás y el imperio entró en otro periodo de estancamiento, especialmente duro para el ejército,
que languideció bajo reyes como Asur-Dan II y Asur-Nirari V. En el siglo VIII a.C., Tiglat-Pileser III, que gobernó desde el 745 al 727 a.C., impartió nueva fuerza al imperio, reorganizó el ejército y reestructuró la burocracia gubernamental. Según un gran historiador, Tiglat-Pileser III llevó a cabo extensas reformas en el ejército y reafirmó el control central sobre el imperio, reconquistó la costa mediterránea e incluso sometió a Babilonia. En lo militar sustituyó la conscripción mediante levas de hombres impuestas a cada provincia, a la par que exigía contingentes a los estados vasallos. Derrotó al reino de Urartu, que de nuevo se había levantado contra los monarcas asirios, y dominó a la región de Siria. Bajo Tiglat-Pileser III, el ejército asirio se convirtió en la fuerza militar más efectiva de la historia hasta ese momento, proporcionando un modelo para los ejércitos futuros en cuanto a organización táctica, entrenamiento y eficiencia. Salmanasar V, que reinó de 727 a 722, sucedió a Tiglat-Pileser III y continuó con sus políticas. Así, Sargón II, que prosiguió del 722 al 705 a.C., siguió a Salmanasar V y superó a ambos en la ulterior expansión imperial. Aunque los nobles alegaron que había accedido de manera ilegal al trono e impugnaron su reinado, Sargón II fue capaz de mantener la cohesión del dominio. Emuló del liderazgo de Tiglat-Pileser III. Sargón II pudo llevar al imperio a su máximo esplendor y lograr una victoria decisiva sobre Urartu en su famosa campaña del 714 a.C. Al acaecer su muerte lo sucedió su hijo Senaquerib, el famoso Senaquerib que muchos conocemos, de 705 al 681 a.C., quien llevó a cabo extendidas y crueles campañas que resultaron en la conquista de Israel, Judea y las provincias griegas de Anatolia. El saqueo de Jerusalén se detalla en el prisma de Taylor, que es un bloque cuneiforme descubierto en 1830 después de Cristo por el coronel británico Taylor, que describe los éxitos militares de Senaquerib, en el cual el rey afirma haber capturado 46 ciudades y atrapado y aplastado dentro de la ciudad a los pobladores de Jerusalén. Sin embargo, su narración se cuestiona debido a la versión de los eventos descrita en el libro bíblico Segundo de Reyes, capítulo 18 y 19, que narra la salvación de Jerusalén por medio de la intervención divina y la expulsión del campo de batalla del ejército de Senaquerib. Las victorias militares de Senaquerib incrementaron las riquezas del imperio. Entonces trasladó la capital asiria a Nínive y construyó lo que se conocía como el Palacio sin Rival. Embelleció y mejoró la estructura original de la ciudad y sembró jardines y vergeles. Senaquerib, insatisfecho con sus enormes riquezas y sus lujos en la ciudad, condujo su ejército contra Babilonia, la saqueó y desvalijó sus templos, sin tener en cuenta las lecciones del pasado. Al igual que antes, el pueblo vio el robo y la destrucción de los templos de Babilonia como la cúspide del sacrilegio, lo mismo que sus hijos, quienes lo asesinaron en el palacio de Nínive para aplacar la ira de los dioses. Aunque la motivación para asesinar a su padre podía ser el trono, tras verse desdeñados por la elección del heredero que hizo el rey a favor de su hijo menor, llamado Asarhadón, ellos necesitaban una razón legítima y la encontraron en la destrucción de Babilonia, una razón legítima para asesinar a su padre. Uno de los primeros proyectos de su hijo Asarhadón, que reinó del 681 al 669 a.C., al tomar el trono fue reconstruir Babilonia, para lo cual emitió una proclama oficial que afirmaba que la ciudad había sido destruida por la voluntad de los dioses.
debido a la maldad imperante en ella y a la falta de respeto por lo divino. En ninguna parte de su proclama se menciona a Sennacherib o a su papel en la destrucción de la ciudad, pero establece con claridad que los dioses habían escogido a Asarhadón como instrumento divino para su restauración. En una ocasión, durante el reinado de un monarca anterior, se dieron malos augurios. La ciudad insultó a sus dioses y por órdenes suyas la destruyeron. Me eligieron a mí, Asarhadón, él decía, para devolver todo al lugar a donde pertenecía, para calmar su cólera y para apaciguar su ira. El imperio se desarrolló bajo su reinado, tuvo éxito en la conquista de Egipto, donde habían fallado los intentos de Sennacherib, y llevó las fronteras del imperio tan al norte como los montes Zagros que se encuentran en el actual Irán, y por el sur hasta Nubia, que es actual Sudán, y por el oeste desde Anatolia, que es la actual Turquía, y el Levante, que es el Líbano y el Israel de hoy, hacia el este. Sus triunfantes campañas y el meticuloso trabajo del gobierno aportaron la estabilidad para el desarrollo de la medicina, la alfabetización, las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y las artes. Para asegurar la paz, la madre de Asarhadón, Sakutu, también conocida como Nakia Sakutu, estableció acuerdos de vasallaje con los persas y los medos que requerían su sumisión antes del avance de su sucesor. El tratado, conocido como Tratado de Lealtad de Nakia Sakutu, garantizó una transición suave de poder al morir Asarhadón en medio de los preparativos de su campaña contra los nubios y pasar el mando al último gran rey asirio, que es Asurbanipal, del año 668 al 827 a.C., o sea que reinó en ese periodo. Asurbanipal fue el más ilustrado de los monarcas asirios. Es probable que en la actualidad se le conozca más por su vasta biblioteca que recopiló en su palacio de Nínive. Aunque era un gran mecenas de las artes y la cultura, Asurbanipal podía ser tan cruel como sus predecesores a la hora de asegurar el imperio y de intimidar a sus enemigos. A mano suya, los elamitas sufrieron una decisiva derrota que expandió el imperio hacia el este y el norte. En reconocimiento a la importancia de preservar el pasado, envió emisarios a todos los puntos de las tierras bajo su control y los hizo retirar o copiar los libros de esas ciudades o pueblos para traerlos de vuelta a la Real Biblioteca de Nínive. Asurbanipal gobernó el imperio durante 42 años y en este periodo libró exitosas guerras y dirigió con eficacia. No obstante, el reino había crecido demasiado y las regiones estaban sobrecargadas de impuestos. Más aún, la vastedad de los territorios asirios hacía que resultara difícil defender sus fronteras. A pesar del tamaño del ejército, no había suficientes hombres para guarnecer todos los puestos de avanzada y fortalezas importantes. Al morir Asurbanipal en el año 627 a.C., el imperio comenzó a debilitarse y sus sucesores Ashur-etil-liani y Sin-shar-iqshun no fueron capaces de mantener unidos los territorios, lo que trajo como consecuencia la decisión de las regiones. Los súbditos del imperio asirio consideraban que el control que ejercía era en extremo duro y a pesar de todos los avances y lujos que podían proveerles, por lo que los antiguos estados vasallos se rebelaron. En el año 612 a.C., una coalición de babilonios, persas, medos y escitas, entre otros, se rebelaron y saquearon Nínive y la quemaron. La destrucción del palacio hizo que sus paredes incendiadas cayeran sobre la biblioteca de Asurbanipal, lo cual paradójicamente la preservó. Al endurecerse por coacción los libros, o para endurecerse por cocción, los libros de tablillas de arcilla y dejarlos enterrados. Aún así, la destrucción de las grandes ciudades asirias fue tan absoluta que 2 generaciones después de la caída del imperio, nadie recordaba dónde estaban las arenas. Nadie recordaba, en verdad, dónde quedaban las áreas en que estaban los principales centros de
de Nínive. Las arenas cubrieron las ruinas de Nínive, que permaneció enterrada durante los siguientes 2000 años. Ahora en estos momentos vamos a empezar a hablar sobre el legado de Asiria. El legado de Asiria, gracias al historiador griego Heródoto, quien consideraba que Asiria incluía toda Mesopotamia, los académicos conocieron de tiempo atrás la existencia de una cultura, a diferencia de lo ocurrido con la Sumeria, que permaneció desconocida para los estudiosos hasta el siglo XIX después de Cristo. A los estudiosos de Mesopotamia se les conocía tradicionalmente como asiriólogos hasta hace muy poco, aunque dicho término se sigue utilizando debido al gran conocimiento que se tenía de Asiria a través de las fuentes primarias y escritores griegos y romanos. Los asirios extendieron la cultura mesopotámica por todos los confines de su imperio hacia otras regiones del mundo, lo cual a su vez ha impactado hasta la actualidad a todas las culturas mundiales. Tiglat-Pileser III introdujo el arameo para reemplazar al acadio como lengua franca del imperio, y dado que el arameo sobrevivió como lenguaje escrito, permitió a los investigadores descifrar los registros acadios y más tarde los sumerios. La conquista de Mesopotamia por Asiria y la expansión del imperio por todo el Oriente Medio llevó el arameo hasta regiones tan próximas como Israel y tan alejadas como Grecia. De esta manera el pensamiento mesopotámico se infiltró en esas civilizaciones y constituye parte de su legado literario y cultural. Babilonia asumió la supremacía de la región entre el año 605 y el 549 a.C., tras la decadencia y ruptura del imperio asirio. Más adelante Babilonia cayó ante los persas comandados por Ciro el Grande, quien fundó el imperio aqueménida, que va desde el 549 al 330 a.C. Con posterioridad los aqueménidas sucumbieron ante Alejandro el Grande para pasar a ser parte del imperio seleucida tras su muerte. La región de Mesopotamia, que corresponde a las actuales Irak, Siria y parte de Turquía, fue el área que en aquel momento se conoció como Asiria, cuando los partos expulsaron a los seleucidas. La sección occidental de la región, antes conocida como Ebernari y más tarde Aramea, retuvo el nombre de Siria. Los partos obtuvieron y mantuvieron el control de la región hasta la llegada de Roma en el año 116 después de Cristo. Con posterioridad, el imperio sasánida logró la supremacía del área entre el 226 y el 650 después de Cristo, hasta que con el surgimiento del Islam y las conquistas árabes del siglo VII después de Cristo, Asiria dejó de existir como entidad nacional. Sin embargo, entre sus mayores éxitos estuvo el alfabeto arameo, que Tiglat-Pileser III importó en la administración asiria desde las regiones conquistadas de Siria. El arameo era más fácil de escribir que el acadio, de manera que los documentos más antiguos recogidos por reyes como Asurbanipal se tradujeron del acadio al arameo, mientras los más modernos se escribieron en arameo e ignoraron el acadio. El resultado fue que se preservaron miles de años de historia y cultura para las futuras generaciones, lo cual constituye uno de los más importantes legados de Asiria. Hasta aquí el podcast. Espero que haya sido de su agrado. Espero también que nos ayude y se suscriba al canal, que le dé un like a este podcast, así como que lo comparta y que pueda disfrutar de todos los videos que hay en nuestro canal. Muchas gracias.